Noveno día. De la autoría de los estudiantes de noveno. Buenas tardes, queridos televidentes, sean bienvenidos a su noticiero favorito, Noveno Día. En la emisión de hoy estaremos hablando sobre temas importantes como lo son la corrupción en Colombia, la política y los damnificados por la pobreza y violencia. Aquí los dejo con la reportera Jenny. Buenas tardes, Jenny, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas tardes, muy bien. El día de hoy en Cali se ha presentado una controversia con un candidato a la presidencia que ha atacado agresivamente a un ciudadano durante su campaña. Al parecer, esta persona estuvo calumniando y ofendiendo a este candidato, llegando así a que él mismo actuara de manera compulsiva y agresiva, atacándolo durante su campaña. A través de esta situación, las personas de Cali están muy conmocionadas sobre el tema. Por eso vamos a hablar con el señor Albert, un profesional que nos va a dar el punto de vista sobre la situación. Buenos días, señor Albert. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, Jenny. Estoy muy emocionado de poder estar en este medio. ¿Qué opina usted de lo sucedido con el candidato hace un tiempo? Fue un gran escándalo, fue un revuelo increíble en Colombia y toda la gente está hablando sobre eso, pero a comparación de otros años, esto es algo insignificante porque han habido guerras, enfrentamientos políticos entre partidos de liberales y conservadores, han habido los falsos positivos, el Bogotazo, la guerra de los 1000 días, han habido tantos enfrentamientos que lo que pasó es algo insignificante. Los ciudadanos de hoy en día ya no tienen tanto interés ni son tan afectados por lo que pasó antes, en especial los más jóvenes que pues no lo vivieron. Esto significa que a la gente sí le va a importar lo que pasó, va a tener un tipo de repugnancia hacia el candidato. No ganará, que es lo más probable, pero eso no significa que algunas personas lo dejen de seguir. Ok, muchas gracias, señor Albert, por compartirnos su opinión. Lastimosamente el tiempo se ha acabado. Muchas gracias por la información. Ahora vamos a continuar con Francisco, que nos va a hablar de la corrupción. Muchas gracias, Santiago. Nos encontramos en el estudio y nos surgió una pregunta. ¿Qué es? ¿La Fiscalía hace bien su trabajo? Muy buena pregunta, Frank. ¿Nos podrías informar más de este tema? Claro. Entre el 2010 hasta el 2023 se han recibido acerca de 57.000 denuncias asociadas con la corrupción. La mayoría de estas han terminado archivadas o no han tenido ninguna condena. Estoy de acuerdo contigo, Frank. Según los informes obtenidos del Observatorio de Justicia e Impunidad del Instituto de Anticorrupción, así que, Frank, revisemos las cifras de denuncias que han llegado a la Fiscalía. Ya que estamos hablando de este tema, vamos a hablar con la experta en cifras, Laura. Buenas tardes, Laura, ¿cómo está? Buenas tardes, Fran, muy bien, ¿y tú? Laura, ¿nos podías hablar más acerca de las cifras? Claro que sí. Como antes lo mencionaron, las cifras son impresionantes. En total son 1.800 procesos, pero específicamente son 466 en peculado, 489 en la presunta celebración indebida de contratos, 177 en cohecho y 127 de concusión. 36 son de enriquecimiento ilícito, aunque solo han habido 30 condenas. Muchas gracias, Laura. Bueno, impresionante. Las cifras son impresionantes. Ahora se me surgen dos preguntas, que son: ¿Colombia está desbordando de honestidad y transparencia, o los fiscales hacen bien su trabajo o hacen mal su trabajo? Nuevamente, muy buenas preguntas, Frank. Me parece que lo indicado es incluir a nuestros televidentes. Así que vamos a preguntarles. Estamos buscando a ciudadanos que participen. Por ejemplo, esta señora. Señora, ¿nos podría responder unas preguntas? Claro que sí, ¿cómo? Para usted, ¿Colombia es un país que desborda de honestidad y transparencia, o los fiscales
que investigan están haciendo mal su trabajo? A mi parecer es un poco de las dos, porque somos un país que tiene justicia, tiene honestidad, tiene transparencia, pero al mismo tiempo somos un país lleno de corrupción, un país donde los funcionarios públicos trabajan para su propio beneficio. El Chocó es un lugar pobre, donde los políticos de ese lugar se hacen más ricos y ese lugar cada vez se vuelve más pobre. Por eso el país está como está. Muchas gracias. Esta es la declaración de una televidente que encontramos en el Parque Central de Guatemala. Muchas gracias por la información. Ahora hablaremos con Micaela, que nos contará sobre los damnificados de la pobreza. Así es, Santiago. Colombia es un país que, aunque tenga cosas maravillosas, está caracterizado por unas desigualdades bastante notorias. Una de ellas es la pobreza. Nos encontramos con Piedad Urdinale Contreras, la directora del DANE, que ella nos puede contar más sobre el tema. Hola. Hola, Micaela. Así es, la pobreza en Colombia ha trascendido montañas, puesto que la tasa de desempleo y también la inflación contribuyen al aumento de esta. No es de descartar también que la pandemia del 2020 generó también afección en los bolsillos de los colombianos y en la economía del país. Así pues, los datos muestran información acerca de la situación crítica y económica de Latinoamérica, pero también de la pobreza en Colombia, dejando al país con el 15% después de Honduras entre los países con pobreza en Latinoamérica y también en el quinto lugar en tasa de desempleo, puesto que el 54% de las personas están empleadas y es menor al rango de empleabilidad del país. Esto deja que el 39,3% de la población esté en pobreza, de los cuales 42,9% son mujeres y el 37% sean hombres. Aún así, la situación económica del país no quiere decir que la educación sea menor, al contrario, es más elevada. Muchas gracias. Bueno. En estos momentos llegó una nueva noticia a Colombia. El político Pablo Elías está siendo arrestado. Así es, Lucía. Pablo Elías ha estado activo desde 1958 y ha sido el ejecutor de miles de personas en nuestro país, sobre todo jóvenes, niños y niñas. Las víctimas del conflicto armado interno en Colombia son los miles de muertos, secuestrados, desplazados, desaparecidos y demás víctimas de distintas formas de violencia. Colombia es uno de los países con más desplazados internos del mundo y afectados por el conflicto con el narcotráfico y el terrorismo. Desde 1958 en Colombia se han visto diferentes ataques como combates, asaltos a bases militares, tomas de cabecera municipales, masacres, atentados terroristas y sobre todo la violencia sexual. Para 2018, el conflicto armado colombiano había dejado 8.708.664 víctimas, según el registro único de víctimas, de los cuales 2.365.997 son niños. Gracias a esto, por fin, se pudo acusar al presidente. Sin embargo, la violencia que hemos presentado en Colombia nunca y en esos momentos no se va a parar si nos quedamos callados. Por eso invitamos al pueblo a que sigan hablando y acusando sobre las violencias. Así es, la violencia es un tema muy delicado. Por esto, en este momento, nosotras estamos en peligro. Sin importar nada, queremos recordarles a todos los ciudadanos las épocas más fuertes de violencia, como los falsos positivos, la guerrilla y los últimos asesinatos de censura, para que recuerden que callarse no es la solución de este país. El miedo es una gran jugada que hacen los altos mandos para que dejemos de ser nosotros. No tengan miedo de expresar lo que sienten. Sigamos siendo fuertes para acabar con esto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por vernos y queremos decirles que no se queden callados para poder, por fin, en algún momento acabar con esta violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ver nuestro canal y nos vemos en una próxima ocasión.